Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches donde se encuentren. Erika, qué rico que estés aquí. Volvemos a sentarnos en esta mesa para poder disfrutar de esas riquezas de Cristo que nos permite en este tiempo, y tocando temas cruciales como son los temas de lo que tiene que ver el dinero, la relación del negocio con el dinero, la relación de la vida como tal con el dinero, para que, bueno, para que creo que sean muchas inquietudes para muchos de los que escuchan, sean resueltas, porque tal vez de pronto muchas personas no lo saben, no lo conocen, tal vez lo leyeron, pero realmente no se han parado a meditar todo lo que conlleva y como siempre, ¿no? Lo que hemos entendido es que podamos sacar algunas escrituras que tengan que ver con temas que hacen a los negocios. Y pues en los negocios hablamos primeramente de la riqueza, ¿no? Porque para qué se hace un movimiento, como hablábamos, un movimiento de recursos, si es que ese movimiento no va a traer un beneficio monetario. Entonces, hemos empezado a hablar por el tema de lo que son las riquezas, de cómo vemos las riquezas y bueno, Erika, hasta aquí, ¿cómo te ha ido con todo esto que el padre ha venido soltando? Es un tema bastante amplio el que se está abriendo, muy enriquecedor. Me gusta verlo como esos incrementos de riqueza en tanto en la palabra y ver cómo en todos los aspectos de la vida pues está Cristo. Y creo que este punto de las riquezas es como quitar velos, quitar cosas que se han mal aprendido, que no se han entendido, que habían estado incluso como tabú. Y es lindo que podamos compartir y poder recibir, ¿no? De lo que el Padre está dando en este tiempo. Amén, amén, así es. Y bueno, pues vamos al grano. Vamos a trabajar el día de hoy con el Proverbio 11, versículo 28, que dice, en la versión que yo lo tengo, dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. Y creo que yo colocaba como una referencia a Salmo 52, que lo voy a leer más adelante, pero cuando habla de confiar en las riquezas, el que confía en sus riquezas caerá. Y una de las cosas que podíamos ver o que he podido ver acá en este tema de que el que confía en sus riquezas, o sea, en lo que adquiere él mismo, ¿no? En el producto de su propio trabajo. Y algo que el Espíritu me mostraba abriendo esta palabra, me mostraba tres puntos, ¿no? La confianza en las riquezas que surge de una posición, porque realmente yo confío en las riquezas de acuerdo a la posición que yo tengo de entendimiento, ¿no? Entonces ahí hago mías las riquezas. Otro punto que el Espíritu me mostraba tiene que ver con cuando la riqueza no cumple el propósito para el cual fue entregada. Y una cosa más que el Espíritu me mostraba es que la riqueza del justo nunca caerá. O sea, el que es justo nunca caerá, sino que florecerá, florecerá como una rama, porque la rama en un árbol está conectado a la vida del árbol. Entonces, si esa rama deja de estar conectada al árbol, pues esa rama va a caer, ¿no? Y básicamente mirando estas tres cosas, y aquí lo suelto para que podamos ir charlando, para que podamos ir compartiendo esta mesa cuando la riqueza surge de la posición, y cuando hablo de posición hablo de un lugar donde nosotros nos establecemos espiritualmente, ¿no? Un lugar que no es el lugar donde normalmente el hombre natural puede simplemente moverse o hacer, porque definitivamente hay una posición espiritual y hay una posición natural. Y muchas veces hemos actuado por una posición natural, ¿no?
sea, mientras nosotros no entendíamos la posición espiritual, entendiendo que todo es espiritual, pero que hay una parte de nosotros que es carne, se ha conectado con la carne, hemos operado conforme al sistema. Y cuando no conocemos esa parte espiritual que tiene que ver con la riqueza de Cristo dentro de nosotros, que, no, que tiene que ver con no entender la posición del Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces nosotros comenzamos a caminar desde un lugar donde lo que aprendimos, lo que vimos a nuestros padres hacer, lo que vimos hacer tal vez amigos, lo que vimos hacer en el colegio, lo que aprendimos en la universidad y bueno, pues obviamente lo que nos desenvolvimos a nivel de trabajo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar por un dinero desde una posición caída y trabajamos o tenemos un negocio, desarrollamos algunas cosas desde una posición que me hace ver el dinero como algo que me pertenece a mí, me hace ver el dinero como algo que yo consigo, o sea, que si no es por mi esfuerzo, que si no es porque yo lucho y trabajo y aprendo y me lleno de títulos, aunque los títulos no están mal, siempre y cuando los títulos puedan reflejar algo en la persona. Pero bueno, entendemos que tristemente las universidades han formado personas para trabajar en su sistema, ¿no? En ese sistema caído. Y si el que va a una universidad no tiene la capacidad clara de poder entender lo que el sistema de este mundo comprende, pues simplemente el sistema educativo lo va a absorber, lo va a absorber, lo va a envolver y pues lo va a hacer trabajar bajo, bajo esa, bajo esa esfera, ¿no? Entonces, cuando yo confío en mis riquezas o en las riquezas que yo produzco, eso hace una posición. Si yo confío en las riquezas desde la posición establecida en Cristo, em, no es que me siente y ya no voy a hacer nada porque, bueno, como ya estoy en la posición de Cristo, entonces todo me va a llegar simplemente abriendo las manos y caer. Que, que ojo, no es para nada descabellado esto, pero que tampoco es lo que regularmente nosotros haríamos, ¿no? Porque el Señor nos ha dado talentos. El Señor nos ha dado dones, el Señor nos ha dado herramientas, nos ha dado habilidades. De hecho, recordaba una palabra que está en Deuteronomio 8:18 que dice, Él te ha dado el poder para generar riquezas. Él te da un poder. ¿Cuál es ese poder? El poder a través del Espíritu Santo que trae la inteligencia, la capacidad, la creatividad, las herramientas como llaves para poder desarrollar. Pero cuando tú operas desde ese lugar, pues la riqueza, tu confianza no está en la riqueza. Tu confianza está en quien está la riqueza porque ahí ya genera una posición en ti, una posición de poder mirar las cosas de otra manera. Y tu confianza no va a estar supeditada a que si tengo o no tengo, porque el que es dueño de la riqueza te da en la medida en que desarrolles o en la medida en que funciones para lo que fuiste llamado a hacer. Quisiera abrir esa primera parte contigo, Erika. ¿Qué recibes tú? ¿Qué recibes tú de esto? Bien, me gusta mucho este verso y lo que mencionaste respecto de la confianza, de dónde está esa confianza. Y en este verso también habla sobre los justos reverdecerán como ramas. Entonces, a mí me traía a memoria este versículo que está en Jeremías 17, en el verso 7 dice, bendito aquel que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová, será como árbol plantado junto a las aguas, ¿no? Que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje está frondoso y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar fruto. Me gustó mucho porque acá hay como una relación entre la confianza que habla de una posición y esa confianza es dónde está mi posición. Si estoy en Cristo o estoy fuera de Él. Solamente hay dos opciones de posición, en Cristo o fuera de Él. Y cuando yo estoy dentro de Cristo, habla de que yo soy como un árbol que está plantado junto a esas aguas.
tanto en el verso que estamos desarrollando, porque habla de ramas, también está hablando de árbol, y en Jeremías, y también hay otros versos que hablan de los justos como árboles. em, pues me lleva mucho a también dónde están mis raíces, ¿no? En qué aguas están mis raíces, porque pueden estar en las aguas vivas o pueden estar en otras aguas. Y me traía también a memoria cómo en el huerto habían dos clases de árboles. Y cuando tú mencionabas lo de los títulos, lo del el estudio, lo de tantas cosas que podemos hacer en nuestras fuerzas, entonces nosotros escogemos de qué tipo de árbol ser, ¿no? O de cuál comer, que es el de la ciencia del bien y del mal o el árbol de la vida. Así que esto es mucho de posición. Y si yo estoy en Cristo, si estoy plantado en esas aguas de vida, todo lo que yo voy a recibir va a ser duradero, va a ser realmente exacto y no va a caer en el tiempo, porque cuando habla de que ahí, pues en Proverbios, en este verso de que el confía en sus riquezas caerá, muchas veces también lo vemos como que es como algo como muy personal, pero ese caerá, puede hablar de un negocio que no tiene como un beneficio, digamos, trascendental, ¿no? O un impacto realmente que sea importante dentro de la sociedad, dentro del área donde se circunscribe, dentro de la nación, porque cada negocio, cada proyecto tiene una visión y tiene una misión, ¿no? Entonces, pues esa posición fuera de hace que al final ese negocio caiga, ¿no? Decante. Y ahora no nos dejamos guiar por los, digamos, estados financieros, porque puede ser exitosísimo, digamos, el negocio, pero realmente está cumpliendo con el propósito, está impactando, está dejando un legado, está nutriendo, digamos, a los que son los beneficiarios, que pueden ser los clientes, como mencionaba, la sociedad, la ciudad, la nación. Son preguntas que muchas veces no se hacen, ¿no? Entonces, como que em, incluso hay como algo a veces disfrazado, ¿no? Porque las empresas a veces hacen como responsabilidad social, pero por puro marketing, ¿no? Entonces, me gusta mucho de más los justos reverdecerán como ramas. Y creo que habla mucho de lo que Jesús dijo, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Otra vez habla de esa posición, de dónde debe estar el empresario, dónde debe estar el emprendedor, el líder, ¿no? Del proyecto, porque dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y a las finales de este verso, en Juan 15, ¿no? 4, 5, habla de que, pues, si estamos en él, permanecemos, vamos a llevar mucho fruto porque separados de Él nada podemos hacer, ¿no? Y vuelve a esta otra vez como con Él lo podemos hacer todo y sin Él no podemos hacer nada. Y volvemos al proverbio que estamos viendo de que confía en sus riquezas caerá, que es lo mismo de que no podemos hacer nada sin Él. Entonces, eso es lo que estaba viendo, ¿no? Mucho el tema de la posición y cómo la posición que se conecta a esas fuentes hace que podamos reverdecer, que podamos dar fruto constantemente y que realmente podamos impactar, ¿no? Para el propósito que Dios puso a cada quien aquí en la tierra. Sí, definitivamente el tema de la posición. O sea, cuando hablaba de la parte espiritual y la parte carnal, pues hablo de estar en Cristo y estar fuera de Cristo. Y para aquellos que tal vez escuchen y digan, pero ¿qué es estar en Cristo y qué es estar en fuera de Cristo? Eso obedece a un ámbito espiritual. Y ahí si hay preguntas en tu vida, yo te invito a que puedas preguntarle al Espíritu Santo. Y si no sabes qué es el Espíritu Santo, pues simplemente párate y di, Espíritu Santo, necesito que me empieces a hablar. Y el Espíritu Santo se va a encargar de empezarte a hablar y va a empezar a abrir cosas en ti. O pues simplemente, si tienes otra opción, contáctanos y podamos empezar a aperturar cosas
para poder hablar un poco acerca de todo este tema, de lo que tiene que ver el tema de la posición de lo que estamos hablando. Y básicamente en el tema de lo que tiene, de lo que estamos, digamos que abordando con la confianza en las riquezas. O sea, porque el proverbio es muy claro que dice, el que confía en sus riquezas. Entonces, hay una confianza en la mitad, hay una confianza en la palabra, hay una palabra de confianza dentro de la escritura. A eso me refería. Hay una palabra de confianza en medio de la escritura. ¿Y qué es confiar? O sea, confiar es entregar el depósito de lo que yo creo en algo. Entonces, si ese depósito de lo que yo creo lo entrego en mi propio conocimiento y en mis propias habilidades, pues tarde o temprano, o sea, tarde o temprano voy a verme afectado y confrontado con el sistema de este mundo, donde el día de mañana me llegue a quedar sin dinero porque una transacción se dio mal, porque tal vez algún cliente vino y demandó la compañía y la compañía cayó en bancarrota. Tal vez si soy empleado y me quedé sin empleo, voy a decir, Dios mío, ¿ahora qué hago? O sea, ¿en dónde estaba tu confianza ahí? ¿Estaba tu confianza en lo que tú hacías? ¿Estaba tu confianza en el empleo? ¿Estaba tu confianza en la riqueza que ese empleo te estaba proveyendo? Y dentro de ese ámbito, quiero tocar el punto del propósito que cumple cuando las riquezas son entregadas a nosotros. Porque si las riquezas de lo que tú recibes en tu salario mensual, o la provisión que tú recibes por un negocio, o la provisión que tú recibes de alguien que te venga a dar no sé, un regalo, o una ofrenda, le llamamos nosotros, una semilla, ¿qué función cumple ese dinero en tus manos? Porque si ese dinero no cumple la función para la cual fue creado, o sea, tarde o temprano va a decantar. Y entonces cuando decante ese recurso, ¿en dónde está tu confianza? Y en estos momentos pensaba yo en una palabra que está en Hechos 8:20 que dice, el Espíritu Santo es don de Dios. Ese don no se puede comprar. Y ahí recordaba como en este pasaje, creo que están hechos, cuando quisieron comprar lo que Pablo hacía, ¿no? Lo que los discípulos hacían, y vinieron los brujos y los hechiceros, y también quieren en nombre de Jesús te reprendo. O sea, y por un lado el enemigo, por un lado los demonios dijeron, bueno, a Pedro conozco, a Pablo conozco, ¿y usted quién es? Primero. Segundo, eh, yo no puedo comprar el don. O sea, el don es algo que viene con esa posición interna en Cristo. Entonces, eh, es importante poder entender que la posición realmente genera una llave que acciona una puerta al cielo. Y en esa puerta al cielo, o sea, se derraman riquezas que tienen que ver más allá que tienen que ver más allá de lo natural, y es ahí donde entonces mi confianza no depende de lo que yo hago, no depende de lo que yo tengo, no depende de la sabiduría, no depende del negocio, sino depende de dónde yo estoy posicionada en el entendimiento de Cristo, de quién es Cristo y de quién es Cristo en mi vida y de qué tanto de mi vida está introducida en Él, o sea, está posicionada dentro de Él. Y el Espíritu me trae una palabra, me hace recordar una palabra que está en 1 Timoteo 6:17 que dice, encarga a los ricos de este mundo que no sean altivos y no confíen en sus riquezas inciertas. Porque si nosotros hoy en día habláramos de un Elon Musk, habláramos de un Jeff Bezos, o sea, habláramos de de un Bill Gates, ellos confían en la riqueza que tienen, ellos confían en lo que han hecho, pero ellos no saben qué les depara el futuro. Ellos no saben qué les depara el futuro. De hecho hay gente que tiene tanta riqueza natural, o sea, riqueza en dinero, riqueza en tierra, riqueza.
pero sus vidas son un desastre, sus familias son un desastre, su propia salud es un desastre. En ese momento recordaba, no sé si lo tienes en mente, Erika, este hombre que era un científico tremendo, pero ahora, un científico tremendo, el tipo era, ¿cómo se llama? Creo que él era inglés, si no estoy mal, pero estaba postrado totalmente parapléjico. ¿Y de qué le valía la riqueza? De todo lo que él hacía y desarrollaba, ¿de qué le valía? Si su propia vida no podía funcionar. Entonces, ahí quiero traer el salmo que el Espíritu Santo me daba, el salmo lo quiero leer. Y esto con el tema de que a los ricos les encarga de que no confíen en sus riquezas. Dice, en el Salmo 52 dice, ¿por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Elohim es continua. Tu lengua maquina destrucción, produce engaños como una navaja afilada. ¿Has amado más el bien? ¿Has amado el mal más que el bien? La mentira más que el hablar justicia. La lengua engañosa. eh, has amado toda suerte de palabras. Perdón, no, esa no es la escritura. Deme un segundito, verifico. No, esta no es la escritura. Pero sí la tenía en mente yo. Salmo 52. Bueno, nada. Después ubicó la escritura porque la tenía muy presente. Pero volviendo al tema de que definitivamente mi riqueza si está establecida en la posición de Cristo, mi riqueza no va a ser una riqueza incierta. Mi riqueza va a ser una riqueza que tiene una fuente, esa fuente de ese árbol del que hablabas tú, Erika, esa fuente de ese árbol de vida, esa fuente que está conectada con la vida. Y al estar conectada con la vida, obviamente, esa confianza genera internamente algo que ante el mundo no podría explicar. O sea, que creo que de pronto a veces nos hemos visto o hemos visto personas en temas económicos donde a veces están apretadas, pero su confianza está en que sabemos que vendrá un diseño, sabremos que vendrá una herramienta, una idea, una capacidad, que vendrá algo, pero que no nos dejamos angustiar porque alguien diría, uy, pero no, mira, pero no tienes, pero al contrario, yo tengo más que lo que tú tienes. Tú puedes tener riqueza, tú puedes tener dinero, tú puedes tener plata en la billetera, pero tú no tienes lo que yo tengo. Y, y básicamente es algo de una esencia que queremos dejar para todos los que nos escuchen. No pongan su confianza en las riquezas cuando no saben qué va a suceder con ellas. No pongan su confianza en él. Pongan su confianza en quién es el dueño de las riquezas. Y hay una riqueza interna que es una riqueza que no se compra. Hay una riqueza interna que simplemente se adquiere por la posición. ¿Cuál posición? Esa posición de conocerle a Él, porque Él es la fuente de la riqueza, Él es la fuente de la vida, es la fuente del diseño, la fuente de todo. Entonces, si quieres añadir algo más, Erika, sino para que cerremos un poquito este tema. Ha quedado muy claro. Entonces me quedo con todo lo que se ha ido desarrollando de esa posición y esa confianza, ¿no? De que nuestra confianza no está en esas riquezas, sino está en quién es la fuente de esas riquezas, ¿no? Así que eso. Perfecto. Así de que bueno, amados, esperamos que aquellos que están escuchando puedan detenerse y poder decir un momentico, o sea, de esta riqueza que estaban hablando, no la conozco y quiero conocer, porque quiero confiar en las riquezas de Jesucristo. Quiero confiar en esas riquezas, pero no sé cómo acceder a ellas. Entonces, lo primero que te invitamos es a que vayas a la palabra, porque la palabra es la mayor fuente de riqueza, porque la palabra va a desatar el espíritu que la contiene.
y te va a poder comenzar a abrir rollos que a lo mejor ni siquiera tú mismo eh, estabas imaginando que fueras a conocer. Eh, y te invitamos a que realmente te quedes con esas tres perlitas que soltamos. No confíes en las riquezas por ti mismo. Recuerda que la confianza en la riqueza surge de una posición. ¿Qué posición es esa? La de estar en Cristo. Que toda provisión necesita, toda riqueza necesita cumplir un propósito para el cual es entregada. Así es de que si hoy en día tú estás recibiendo dinero, provisión, y tú la estás malgastando o no le preguntas al Señor cómo utilizar esa provisión, bueno, pues es hora de que empieces a preguntar. Y por último, que puedas recordar que la riqueza del justo nunca caerá, o sea, sino que la riqueza florecerá, porque el que tiene esa riqueza, el justo que tiene esa riqueza está adherido a la rama, esa rama está adherida al árbol y ese árbol está adherido a la vida. Y el que está, en el que está la vida, o sea, nada cae, es como, como lo que mencionaba Erika, el árbol a la orilla del río, que sus hojas jamás se marchitan, sino que da fruto y da fruto según la temporada. Entonces te invitamos a que puedas revisar si tu vida no tiene frutos, es porque no estás plantado a la orilla del río, es porque no estás plantado en el árbol de la vida, en el árbol que te puede dar y que te puede dar a florecer una transformación. Así es de que te invitamos a que puedas conectarte con la vida. Te bendecimos y bueno, nos vemos en la próxima.